Ok. El tema de hoy es sobre la relación con el Espíritu Santo y cómo lo puedo tener. Ok, primero, para empezar con el tema, ¿qué es el Espíritu Santo? Que Él es como un guía para nosotros espiritualmente, ¿verdad? Y bueno, yo busqué esta definición según la Real Academia Española, decía que era don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas personas. Entonces, yo a lo que entendí de ese texto o de esa definición es que el Espíritu Santo, el Señor lo dejó como algo sobrenatural, algo que nos va a dar un don de ayuda con las cosas de Dios, un don de espiritualidad para juntamente con las cosas de Dios. Entonces, el Señor lo dejó para ser nuestro consejero, para ayudarnos y sacarnos de todo ese mal en el que tal vez estamos, y el Señor quiere que volvamos con Él, que volvamos a las cosas de Dios también, pero entonces yo lo creo así. Y bueno, también único consolador en la tierra, así para ayudarnos como lo hizo Jesús en este tiempo, ¿verdad? Y como lo ha hecho en estos días. Eso también, el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros. Él envió a su Hijo Jesús para que restaurara y quitara todo pecado. Entonces, realmente yo creo que Él dejó el Espíritu Santo igualmente como en el tiempo que dejó Jesús, porque Jesús estuvo enseñándonos de la palabra, estuvo instruyéndonos, y así ha sido también con nosotros espiritualmente. Entonces, ¿cómo puedo tener al Espíritu Santo? Es una pregunta que tenemos, bueno, hay muchas veces que uno quiere realmente saber cómo tener al Espíritu Santo. Y también estuve leyendo de la Biblia sobre esto, y hay varios versículos que hablan de cómo desarrollarse y cómo una mejor experiencia de cómo llegar a tener el Espíritu Santo. Y bueno, como les dije, hay muchas ideas en los círculos cristianos sobre cómo tener el Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia. Es sencillo, pero para otros es confuso. Lo que nos reciben puede ser a largo plazo. Ok, entonces yo busqué conforme a lo que dice la palabra, y también investigué un poco más a fondo en el internet. Y realmente encontré varios pasos, son unos pasos que me gustaron porque van de acuerdo al tema. Son pasos que van de acuerdo a lo que estamos hablando. Y me gustó mucho, por eso se los voy a presentar aquí. Ok, tenemos el paso número 1, que dice: consigue una Biblia y busca cómo recibir del Espíritu Santo. Es muy importante que estemos al tanto, o sea, que estemos nosotros poniendo de nuestra parte para crecer espiritualmente. Es muy importante que nosotros vayamos desarrollándonos tanto en la palabra, tanto en el ayuno y tanto en la oración, porque si usted quiere tener un encuentro, quiere tener un recibimiento del Espíritu Santo especialmente, o cambios en su vida, todo lo que haya relacionado con la palabra, siempre y cuando usted esté con las cosas de Dios, porque tal vez si yo soy un cristiano que anda perdido, o no necesariamente un cristiano, sino una persona que está fuera de las cosas de Dios y que necesita ser restaurada y cambiada, y que el Espíritu Santo ahí es donde juega el papel de restaurarnos y de restituirnos, entonces ahí es diferente, porque el Señor está buscándonos para traernos mejor espiritualmente. Entonces ese sería el primer paso para cómo tener el Espíritu Santo. Ok, entonces consiguiendo una Biblia, podemos buscar y recibir de Él para estar al tanto de las cosas de Dios. Veamos el segundo paso. Y el segundo paso, ok, ahí si anda en una Biblia, cualquier cosa, puede buscar Hechos 2:38, donde dice que si te arrepientes y te bautizas, recibirás del Espíritu Santo. Ese versículo lo que habla realmente es sobre el recibimiento de Él y de cómo pasó en la vida de varios personajes, protagonistas de la historia bíblicamente. Entonces, ese nos señala sobre cómo debemos arrepentirnos y bautizarnos. Ok, pero bueno, como estábamos, el paso número 2, que era buscar Hechos 2:38, si usted quiere ahí lo puede apuntar y lo lee después, que es un versículo, como les dije, señala que si uno se arrepiente y si uno se bautiza, recibe el Espíritu Santo.
Y estábamos hablando también de bautizarse. De hecho, bautizarse es una etapa, un proceso en la vida que uno tiene que con el tiempo decidir hacerlo, y eso viene también más adelante como uno de los pasos para poder recibir el Espíritu Santo, porque, o sea, yo el bautizo no lo veo como algo obligatorio, pero, o sea, es realmente que si usted lo hace va a ser todavía mejor, porque el bautizo usted le está con el bautizo diciéndole no al pecado. Usted está queriendo arrepentirse y está buscando cosas nuevas, que es lo que te va a ayudar y lo que hace el Espíritu Santo a favor de ti. Y bueno, entonces, como sale ahí Hechos 2:38, se lo pueden ver en la imagen, dice: arrepiéntase y bautícese, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, ahí la palabra menciona sobre lo que es esto del bautizo, y hay varios versículos más también que nos hablan de cómo es esto y cómo el Espíritu Santo responde a nosotros. Vea, esa imagen muy bonita también que dice que el Espíritu Santo responderá con sabiduría, que nos dará inteligencia, será un consejero, será nuestra fortaleza, será la piedad y el temor de Dios importantemente. Y dice que también ciencia. Entonces, el Espíritu Santo, la palabra de Dios lo señalan así. Y casi siempre, si ustedes se han dado cuenta, lo ponen en imágenes como un pajarito o una paloma blanca, y la representan así porque el blanco, según lo que leí, representa paz y fe, y mucha fe, que es la fe con Dios y la paz con Dios. Realmente que hay gente que necesita totalmente de un control espiritual, y eso solo con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de Dios. Bueno, como número 3, el arrepentimiento, como lo hemos visto igualmente anteriormente, el arrepentirse. O sea, qué importante es, hermanos, y retomo esto una vez más. O sea, si usted no quiere, o sea, uno no va a ser perfecto. Hay gente que pregunta se preguntan de que si nosotros debemos ser perfectos, y realmente perfectos no lo vamos a hacer. Y está buena esa pregunta, porque ahí están preguntando sobre si debemos llegar a un nivel de perfección y todo eso, que como ustedes saben, nadie es perfecto, solo que Dios quiere que pongamos de lo que más podamos nosotros. Entonces, que pongamos de nuestra parte, que nos arrepintamos y cambiemos todas esas cosas malas de corazón. Realmente que queremos hacer ese cambio, ese tiempo de cambio intencional, tiempo de revisarnos y autoevaluarnos. Es muy importante el arrepentimiento, es muy importante la oración también, muy importante esas cosas en cada una de las vidas del cristiano y de las demás personas, ¿verdad? Bueno, haz que te bauticen, ok. El bautizo, como hablamos anteriormente, es una etapa igual. Dice aquí esta definición: el bautismo, dice que el bautismo proviene del griego y significa sumergir, significado que sigue teniendo hasta la actualidad. El bautismo es el sacramento, dice, por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual por medio del agua, y el pedir a Dios que el Espíritu Santo se involucre en tu vida. Además, aceptas dejar el pecado. Qué importante, o sea, por medio del bautismo estamos dando a representación de que nosotros queremos 3 cosas en nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas? Ok, que el Espíritu Santo se involucre en nuestras vidas, que aceptamos dejar ir el pecado, y que vamos a nacer como nuevas personas. Pero bueno, siguiendo con el tema, como paso número 5, ok. Aquí, como pueden ver en pantalla, en sus pantallas sale Lucas 11 del 9 al 10, y dice así, ok. Jesús dijo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se los pida? Ok, qué importante. O sea, ahí qué increíble como la palabra dice que si nosotros pedimos, hallaremos. El Señor dice: si llamas, abriré, y el que pide recibirá, porque Dios es misericordioso con nosotros, y su misericordia es grande, que nunca va a dejarnos botados y que siempre va a contestar a favor de nosotros.
Y si nosotros estamos en cosas buenas, si nosotros estamos en la verdad, en todo esto, porque realmente si usted es una persona que, qué sé yo, usted está en malos caminos, si usted no quiere hacer un cambio intencionalmente, o sea, a usted no le interesa realmente cambiar, ya llegando al punto, eh, no van a haber cosas buenas, o sea, el Señor no va a dejarte en paz y va a decir, está bien, Él no quiere un cambio y no va, y te va a dejar, porque nosotros, si ustedes lo recuerdan y lo saben bien, nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos la oportunidad de escoger bien lo que nosotros lo que nosotros, el acuerdo al que queremos llegar. Entonces eso va a depender de nosotros realmente y va a depender de cómo nosotros nos esforcemos en esto, porque uno puede querer un cambio, pero uno tiene que poner de su parte, así como el Señor hizo en la cruz. O sea, Él, como hay una parte, una frase que decía, nosotros debemos cargar nuestra propia cruz, así como el Señor lo hizo, ¿ok? Entonces, esto es importante, como nos habla de cómo nosotros debemos tener ese cambio intencional para llegar a tener ese recibimiento del Espíritu Santo sobre la vida de nosotros. Entonces, como ahí leímos en el versículo, entonces pidámosle al Señor que nos conceda el Espíritu Santo, como en oración, hasta usted puede hacer un ayuno, qué sé yo, que está bien, digamos que va a estar, ok, un ayuno puede hacerlo tal vez que no coma por un tiempo definido, o que no haga algo que a usted le guste mucho por un tiempo definido y que quede en oración. Entonces usted en esas oraciones puede pedirle al Señor que le ayude como con el Espíritu Santo para que se lo dé. Ahora, si usted es una persona que siente que tiene el Espíritu Santo, pídale al Señor intencionalmente que Él le ayude aún más de lo que tal vez ahorita está, porque uno está mal, ahorita yo, o sea, yo tengo cosas que estoy haciendo mal y realmente o sea, no es una mentira para nadie. Y todos hacemos algo mal y nadie es perfecto. Entonces realmente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nosotros poner de nuestra parte y que Él va a ser nuestra ayuda, leyendo la palabra, con oración, con los demás. Dice la palabra que si a donde hay uno o dos o más, ahí estaré yo, ahí está el Espíritu Santo a favor, está como consejero espiritual. Y pedirle al Señor especialmente. Bueno, paso 6 dice que le pidamos a Dios, ok, como lo hablamos, por oraciones y por medio de la voz de nosotros mismos. Nosotros, o sea, podemos ser intercesores. ¿Qué es ser un intercesor? Que intercedemos por las demás personas. Nosotros podemos pedir a favor de un familiar. Entonces, uno puede desear cosas buenas para alguien más, uno quiere que las demás personas también se salven, porque realmente que nadie le desea a nadie el infierno, nadie desea que alguien sufra dolorosamente de lo que va a hacer y de lo que dicen muchas palabras, de lo que dice la palabra del Señor, porque esto es realmente con la palabra, no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y ahí se relata bien de todo esto y de cómo el Señor habla de este tema de los últimos tiempos. Pero volviendo al tema, entonces, el Señor va a ayudarnos para elevarnos a un nivel de mejoridad en las cosas de Dios, a un nivel de cosas buenas. Y uno puede interceder por demás personas. Yo quiero o sea, yo deseo de corazón que mi papá, que mi mamá, que todos, hasta ustedes, deseo de corazón que cuando el Señor regrese por nosotros, seamos elevados juntamente con Él y recibir, dice la palabra, que de gloria en gloria. O sea, no, lo que hay allá en el cielo no se compara con nada de lo de aquí en la tierra, no se compara con lo que con lo que va a suceder aquí en la tierra. Entonces, pidámosle bastante a Dios por medio de oraciones, intercedamos con la voz propia de nosotros, preparémonos para esa transformación. Nosotros tenemos que estar preparados y nosotros declarar de una vez que ya lo recibimos, que ya, o sea, tener esa fe como la fe que tuvo el cinturión, en la palabra, o sea, esa fe realmente es una fe que el Señor nos da para poder creer
y es algo que ustedes pueden experimentar en ciertas situaciones, y como dice también la palabra, que no solo en situaciones de mal, sino que lo busquen a Él también en buenas cosas y en alegrías. Pero bueno, entonces hay que prepararnos para recibir ese cambio, esa transformación, y Él nos va a conceder también dones espirituales. Él como un regalo lo veo yo, o sea, Él nos da un don a nosotros, un don que nosotros debemos aprovechar. Si usted es bueno en algo, qué sé yo, que usted tenga la habilidad para tocar un instrumento, tenga la habilidad de hablar en lenguas, por ejemplo, o tenga la habilidad de ser tal vez un consejero espiritual o algo no necesariamente salido de esto, sino, o sea, usted puede que Dios le dé la habilidad a usted de ser un líder o de ser hasta pastor en el futuro, porque el Señor tiene todo planeado, tiene un propósito en nuestras vidas. O sea, yo a veces me levanto cada mañana y digo, gracias Señor, o sea, realmente si me tienes aquí con vida es por algo, porque estamos aquí por algo, nosotros tenemos una razón de por qué estar aquí, y esa razón es ser instrumentos de Dios, hablando de la palabra y haciendo todas estas reuniones que son realmente lo que nos va a ayudar. Y ven, por medio de todos estos discipulados, por medio de todas estas enseñanzas, también vamos a ir desarrollándonos espiritualmente, y así el Señor nos va a ayudar, porque Él va a ver que nosotros ponemos de nuestra parte. Entonces, el poder del Espíritu Santo es tan grande, dice la palabra, que recibiréis ese poder como fuego espiritual. Recibirás dones espirituales, y como les venía explicando, un don no necesariamente de que yo sea un buen dibujante o que tenga tal habilidad especial en danza o en algo así. Es más, esas cosas, danza, esas cosas que tal vez tenga el don de tocar un instrumento o de tal y tal cosa, las puedo aprovechar como en cosas de Dios. Ok, si yo soy un buen dibujante, yo puedo aprovechar de manera que yo pueda, tal vez, intercediendo como en niños, intercediendo en jóvenes o hasta en invitaciones. Cuando uno va a invitar a un evento de algo, que hay tal transmisión a las 6 p.m., por ejemplo, los sábados 6 p.m., un ejemplo, entonces usted es buen dibujante, usted puede con desarrollarse, tal vez ahorita no dibujar y hacer las invitaciones de forma de papel, sino hacerlas virtualmente por este tema. Entonces usted puede desarrollarse de esa manera y puede hacerlo así tanto con otras cosas, porque son infinidad de cosas, y ahí el Señor te va a mostrar más adelante con el paso del tiempo y con el desarrollo qué es lo que Él tiene para ti. Entonces es de que nosotros pongamos de nuestra parte. Pero bueno, y así dice, bueno, tal como lo hicieron los discípulos. La palabra también dice que la palabra de Dios dice que los discípulos decidieron llegar a ese cambio espiritual, y el Señor les concedió esas cosas mejores, que fue cuando Él ascendió más bien, y cuando se fue dejándonos y nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Qué increíble como el Señor, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, Él no nos va a dejar botados, y Él va a estar con su mano de poder sosteniéndonos para sacarnos en adelante y seguir adelante, a pesar de que Satanás, tal vez el enemigo, quiera verte en mal, quiera verte destruido, para que tú nada más le digas, ay Señor, y que le eches tal vez la culpa al Señor, y el Señor más bien está buscando la mejor forma y la mejor estrategia de rescatarte a ti, como una cosa que realmente ustedes ni se imaginan que el Señor va a evaluar. Pero bueno, continuando el proceso 7, como sale en sus pantallas, dice: espera que Dios trabaje en tu vida. Muchas personas han sido sanadas de enfermedades y de adicciones. O sea, es otra cosa a la que como estábamos hablando hace poquito. Qué increíble como el Espíritu Santo, en el momento que uno lo recibe, recibiréis poder, dice la palabra de Dios, recibiréis poder en tu vida para que hables lenguas y para que estés
siendo servidor de Dios en muchas cosas. Vea aquí como dice la pantalla, sanidad de enfermedades y adicciones. O sea, él, si uno quiere de corazón que él te sane, qué sé yo, que tu adicción sea por cualquier cosa, que tal vez que esté uno ambiciado con estar pegado al teléfono con un juego, un ejemplo o algo, que el Señor te ayude y que tú personalmente decidas hacer un horario de cosas espirituales y un horario de cosas aparte, porque la palabra dice primero lo de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, y es lo importante realmente. Y dice que cuando recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis el amor de Dios. El amor de Dios también es otra cosa importante. El amor de Dios, dice la palabra, que el amor perfecto echó fuera todo el temor. Entonces, ese amor del que se habla ahí, ese amor principal o básico más bien, es un amor que es gratuito, ¿sí? Es un amor que el Señor, pase lo que pase, no hay amor más grande y ese amor nunca se va a acabar. Nunca, nunca. A pesar de que pase tal cosa, que se muera un familiar, a pesar de que vengan cosas terribles, ese amor nunca se va a perder. Y es vacilón como la historia de Job también nos relata de todo esto. O sea, él relata que fue un hombre que se desarrolló en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, y era un hombre no perfecto, pero era un hombre en mucha santidad. O sea, él estaba en las cosas de Dios y estaba muy desarrollado, y el Señor permitió que Satanás le pusiera pruebas. ¿Para qué? Para probar de qué está hecho, de qué estamos hechos realmente. Entonces es importante ante este tema del recibimiento del Espíritu Santo. Ok, queremos tener queremos recibir el Espíritu Santo y eso lo vamos a obtener con estas cosas, porque si no ponemos de nuestra parte no lo vamos a lograr, pero ese recibimiento del Espíritu Santo es lo que por medio del amor de Dios nos dio ese regalo, esa gracia, ese don, como Él lo hizo también en la cruz. Entonces no hay cosa por la más haya que agradecerle a Él, cosa por más que Él nos ayudó nuestra vida y también ayudó la de otros. Lucas 24:39 dice que, y Hechos 1:8 y Romanos 5:5 son uno de los versículos que salen ahí que hablan bien del recibimiento del Espíritu Santo y cómo es el recibir el amor de Dios y su poder. Hay muchas predicas, realmente a mí no sé ustedes, una predica de un pastor que se llama Sid Roth, que habla muy bonito de todo esto, de lo que es. Hay ciertas prédicas que hablan de recibir el Espíritu Santo y qué bonitos, realmente se los recomiendo, búsquelo. Y ahí habla de cómo ha recibido él el Espíritu Santo, de cómo el amor de Dios se ha manifestado en la vida de él a pesar de cualquier cosa y muchas cosas. O sea, hay infinidad de temas cristianos, infinidad de varios temas que habla el hermano. Pero bueno, eso lo pueden buscar ustedes. Y también esos versículos que, como les mencioné anteriormente, hablan más explicativamente de este tema. Y bueno, paso número 9, vivir una buena vida cristiana. Ok, vamos a tratar, el Señor nos concedió el Espíritu Santo. Él permitió que nosotros fuéramos llenos del poder del Señor. Ahora nosotros vamos a tratar de esforzarnos, ¿para qué? Para que llevemos una buena vida cristianamente. Pero, como les dije igual al principio, o sea, nosotros no perfectos no vamos a llegar a ser, pero sí podemos poner bastante en lo que más podemos, o sea, no el 100%, pero tratar por lo menos el 90%, lo más que podamos dar. El Señor espera de ti lo máximo, el máximo potencial en tu vida, o sea, las mejores cosas que Él espera y las cosas también que Él te ha dado, Él te ha concedido, por ejemplo, esos dones espirituales. ¿Para qué? Para que tú los aproveches. Porque si ustedes aprovechan esos dones espirituales, el Señor se los va a dar a otra persona que tal vez esa persona los va a aprovechar. Entonces, por eso es que es importante estar en eso y desarrollarse.
como paso número 10, ok. Aquí escribí, dice, usa tu nueva lengua, idiomas del orador para hablar con Dios en privado, la cual formará y mantendrá la fe que has recibido. Entonces, es importante, una vez más, reitero, y aunque llegue a cansar, pero lo voy a repetir varias veces porque es importante, o sea, nosotros no podemos dejar la oración botada. La oración es el hablar con Dios, es la charla que tenemos con el Señor cada mañana, cada tarde y cada noche, porque son 3 veces al día en las que debemos estar, o hasta más veces. Pero eso no importa, lo que importa es realmente cómo con el Señor está nuestra comunión con Dios. Entonces no hay que dejar de orar, tenemos que mantenernos en oración para recibir, como sale en esa imagen, ya tienes el poder, por lo tanto úsalo. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre nosotros, como dice Hechos 1:8, recibiréis el poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros. Entonces así vamos a manifestarlo y desarrollándolo, como me gusta mucho como sale ahí en la pantalla, que sale, ahí sale que ya tienes el poder y por lo tanto úsalo, dice. Luego salen instrumentos, como les iba explicado, son los dones espirituales. Eso es una representación, ¿verdad? Y el llamado al discipulado también, ok, si el Señor quiere que tú tal vez más adelante, qué sé yo, seas un buen discipulador en las cosas de Dios, que tal vez te haga una buena persona a la hora de hablar en esto de las de las cosas de Dios y de todo lo bíblico, pues entonces es algo muy bonito y que el Señor pues te ayudó para esto. Entonces, así es. Ok, como paso número 11 y último paso, dice que cuenta la experiencia divina. Entonces, nosotros, o sea, después de recibir al Señor, podemos contar con las demás personas de lo que tuvimos. Ok, yo recibí al Señor espiritualmente. Entonces yo puedo hablarle a los demás de cómo fue ese recibimiento, ese proceso para yo recibirlo y cómo, qué hice yo, digamos que yo lo recibí. Pongámonos en este contexto, digamos, yo recibí el Espíritu Santo y fue algo precioso, algo poderoso. Entonces ahora yo vengo a hablarle a un ejemplo a uno de ustedes, entonces, ay, miren qué increíble, o sea, este proceso vale la pena realmente. Usted recibir el Espíritu Santo es algo donde el Señor te va a llevar a niveles de superioridad en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que tú también ayudes a otras personas a llevarlos a cosas mejores. Como dice la palabra, comparte las buenas nuevas, comparte el Evangelio y la palabra de Dios en lo que más puedas. En estos tiempos, ok, vamos el contexto de cómo estamos ahorita en la vida real. Entonces, estamos con el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprovechar, hablar de la palabra de Dios? Compartiéndolo, ¿cómo? Compartiéndolo por las redes sociales, que es una cosa, es un medio que el Señor nos dejó para poder compartir de ello. Y hasta por eso debemos estar agradecidos, porque Él nos da la oportunidad de poder compartirlo así, a pesar de que estamos en mal y que no podemos salir, porque se supone que debemos estar en bastante, wow, pero el Señor por eso, o sea, y si usted también tiene que ir a trabajar o algo así, en el trabajo puede hablar de esto y de la palabra, pero es contar realmente la experiencia y contar todo lo que debe ser bonito que pasa en la vida de uno como cristiano y cómo también le enseña a los demás para que los otros reciban el Espíritu Santo y tengan la misma sensación que uno tuvo del recibimiento del Espíritu.